Buen día. En esta oportunidad, para poder trabajar los dos últimos temas que complementarían las pruebas de hipótesis con dos medias. En primer lugar, vamos a trabajar el tema de pruebas de hipótesis con dos medias en muestras independientes cuando no se conocen las desviaciones estándar poblacionales sigma 1 y sigma 2 y cuando no suponemos o no podemos suponer que son iguales. Bien. El presente ejercicio nos habla respecto al tema de concentración de arsénico en el suministro de agua potable. Les podemos recordar que el arsénico es un veneno, ¿no? Y en dosis muy bajas es posible que no sea muy dañino, pero con el tiempo puede traer consecuencias para el ser humano. Bien, nos piden determinar si existe alguna diferencia entre las concentraciones medias de arsénico entre dos comunidades, la comunidad metropolitana de Phoenix y la comunidad rural de Arizona. Bueno, en ambos casos se busca la información de 10 comunidades, tanto en metropolitana de Phoenix como también en la rural de Arizona. Este gráfico que presenta aquí el libro del señor Montgomery es un gráfico de prueba de normalidad. ¿En qué consiste? Pues en el eje X se dibujan todos los datos estandarizados, claro está, de la distribución de las concentraciones de arsénico, ¿no? En el eje X. Mientras que en el eje Y se dibujan los percentiles de la distribución normal estándar. Se supone que si nuestra distribución en el eje X, que es una distribución de la cantidad de arsénico en Phoenix, pues es igual a la distribución normal, los puntos que se van a generar con los datos y la distribución normal van a ser puntos que se van a alinear formando casi una recta, ¿no? Cuanto más lineal sean los puntos, se dirá que más igual será la distribución de los datos a la distribución normal. En este caso vemos que en ambos, tanto en el tema de la comunidad de Phoenix como en las comunidades rurales de Arizona, aunque no es precisamente y exactamente una línea recta, los datos se acomodan muy bien alrededor de estas rectas, lo que hace posible conjeturar de que las poblaciones de las cuales hemos obtenido estas dos muestras tienen distribución normal. Bueno, primero planteemos las hipótesis. La primera debe resultar del enunciado de la pregunta, donde nos piden determinar si existe alguna diferencia entre las concentraciones de arsénico en promedio entre las dos comunidades. Por lo tanto, si asumimos que esta es una hipótesis que nos permita trabajar nuestra prueba de hipótesis, plantearemos media 1 diferente de media 2 y la hipótesis alterna tendrá que ser la que queramos probar, ¿no? Que la media 1 es diferente que la media 2. En función de ello, podemos luego requerir de ciertos datos para poder calcular el estadístico de prueba y sobre todo ver la regla de decisión. Bien, de la comunidad de Phoenix tenemos 10 datos. De esta comunidad de Phoenix le sacamos la media, ¿no? Usando una calculadora. Bien, la calculadora basta con que hagamos un clic en Mode, se presenta esta pantalla, elegimos la opción 2 de estadística y luego la opción 1 para una variable. Hecho esto, ingresamos los datos en la tablita que aquí presentamos y escribimos 3 igual, 7 igual, 25 igual y así sucesivamente hasta el final y logramos que los datos se introduzcan en la calculadora. Ahora solo queda hacer clic en AC para poder pedir los resultados. Bien, una vez ingresados los datos, hacemos clic en AC. Se limpia la pantalla y vamos a pedir los resultados. Shift 1 sería la combinación de teclas y luego aparecería esta pantalla, ¿no? De la cual vamos a elegir la opción que diga var. En algunas calculadoras es el 4, aquí es el 5, pero es fácil de ubicarlo por la palabra var. Todas las calculadoras nos van a presentar 4 posibles respuestas, ¿no? Una sería el número de datos, 2 la media, 3 desviación estándar poblacional y 4 desviación estándar muestral. Bueno, elegimos la opción 2 y sale la media igual a 12,5. Luego podemos haber elegido o podemos elegir nuevamente
¿no? Al ingresar otra vez a var 4, la opción 4, y eso sería la desviación estándar muestral. Bueno, trasladando estos datos a nuestros datos se verían así: la media 12,5, la desviación estándar 7,634. Bien, señores, ahora corresponde hacer lo mismo con los datos de la otra muestra, la de Arizona, y obtenemos una media de 27,5 y una desviación estándar de 15,350. Bien, señores, teniendo ahora los datos de resumen de las dos muestras, empezamos a ver el tema de cuáles son las condiciones para cumplir con el proceso de prueba de hipótesis. En primer lugar, podemos afirmar que no se conoce ni sigma 1 ni sigma 2. Al dividir la varianza mayor entre la varianza menor, nos resulta 4,04, lo que es mucho mayor que 3. Por lo tanto, como es mayor que 3, no asumimos que la varianza 1 o desviación estándar 1 sea igual a la desviación estándar 2. Por lo tanto, debemos calcular el número de grados de libertad utilizando esta fórmula. Bien, aunque muy frondosa, con cuidado nos va a brindar el resultado adecuado. Muy bien, del cálculo los grados de libertad son 13,195, lo que tendremos que redondear a 13, ¿no? Vamos a redondear de aquí en adelante este tipo de circunstancias al inmediato inferior, ¿no es cierto?, entero. Bien, 13. Bueno, en la curva T con alfa 0,05 y grados de libertad 13, buscaremos los valores críticos en la tabla A3. Y con 13 grados de libertad y 0,05, ¿no?, a dos colas, ¿no?, encontramos que el valor T es menos 2,160 y 2,160 positivo al lado derecho. Bien, ya que tenemos la curva T como regla de decisión, calculamos el estadístico de prueba. Como ustedes ya saben, restando las medias obtenidas con las calculadoras, menos 0, que es la diferencia de la media poblacional 1 y la poblacional 2, ¿no?, obtenemos un valor de menos 2,767. Este valor se sitúa pues en el área de rechazo, área crítica, y por lo tanto diremos que rechazamos H0 como verdadera. ¿Cómo debemos responder? Pues de acuerdo a lo que queremos probar. Queríamos probar H1, pero resulta que H1 resultó verdadero, dado que H0 la podemos considerar falsa porque la hemos rechazado como verdadera. Bajo estas circunstancias, la respuesta que se impone será decir: existe evidencia muestral suficiente para probar que existe alguna diferencia en las concentraciones medias de arsénico para las comunidades metropolitanas de Phoenix y para las comunidades rurales de Arizona. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo respecto a pruebas de hipótesis con dos medias, pero con muestras emparejadas. Bien, cuando hablamos de muestras emparejadas es porque tenemos dos muestras de datos que en realidad es una sola, porque tenemos pares de datos, ¿no?, XY. Los X corresponden a la muestra número 1 y los Y corresponden a la muestra número 2. Las pruebas T para estos casos constituyen un caso especial de análisis por cuanto se refieren al hecho de trabajar con datos que han sido tomados de manera, si se puede decir, muy parecida, en condiciones muy homogéneas, pero que pueden cambiar de un individuo a otro, o sea, de un par de datos a otro par. Así, pudiéramos citar como ejemplo un trabajo en especial que se realice con un método determinado y nosotros tomemos los tiempos de este método. Luego propongamos que el mismo trabajador se someta a utilizar un segundo método e igualmente calculamos o controlamos el tiempo. Y bueno, como ustedes bien pueden entender, por cada individuo que tenemos probando los dos métodos, pues tenemos dos datos, ¿no? Un primer tiempo con el método anterior y un segundo tiempo con el método actual. Bien, de esa manera pudiéramos reconocer si se trata de muestras emparejadas o muestras independientes. Bien. Para los datos emparejados tenemos que nuestro estadístico de prueba es T, media de las diferencias menos la media de las diferencias en la población sobre la desviación estándar de las diferencias entre la raíz de n.
Bien, no debemos olvidar que para este caso, como estamos trabajando con pares de datos, en realidad no vamos a trabajar con las muestras de manera, se puede decir, directa, sino que vamos a encontrar primero las diferencias que hay por cada par de datos y con esas diferencias hacemos la prueba de hipótesis. Significa entonces que como voy a sacar las diferencias y esa va a ser la información que yo voy a trabajar para encontrar la respuesta, entonces significa que vamos a tener pruebas de hipótesis en las que las hipótesis van a mencionar la media de la diferencia de la población. Es por ello que pueden situarse tres formas de planteamiento, tanto como en las anteriores veces, ¿no? Solamente que ahora decimos la media de las diferencias es igual a 0 o es diferente de 0. O la media de las diferencias es mayor que 0 o la media de las diferencias es menor que 0. En todos los casos, las pruebas de hipótesis y las reglas de decisión son y mantienen casi las mismas formas de trabajo y de cálculo, salvo que, como insistimos, en este caso usamos las diferencias para hacer la prueba, ¿no? Bien, un ejemplo: resistencia al corte de vigas de acero. Muy bien, un artículo dice en el Journal of String Analysis, presenta una comparación de varios métodos para predecir la resistencia al cizallamiento de vigas de chapa de acero. Bueno, los datos de dos de estos métodos, los procedimientos de Karlsruhe y Leigh, cuando se aplican a 9 vigas específicas, se muestran en la tabla siguiente. Y ustedes pueden ver acá la tabla con los resultados de los dos métodos. Bueno, deseamos determinar si el método Karlsruhe tiene una media mayor que el método Leigh. Supongan normalidad en los datos para poder continuar con esta prueba. Bien, lo primero que vamos a hacer, como ya acostumbramos, es plantear las hipótesis. Y esta se puede plantear del enunciado que dice que debemos o deseamos determinar si el método Karlsruhe es mayor en media al método Leigh. Entonces nuestra hipótesis alterna dirá media de las diferencias mayor que 0. Recuerden que esto significa también media 1 mayor que media 2. Bien, la hipótesis alterna genera una hipótesis nula complementaria que dirá que la media de las diferencias igual a 0. Bien, insistimos, H1, que dice media de las diferencias mayor que 0, es lo mismo que decir H1 media 1 mayor que media 2. Pero como trabajamos con las diferencias, eso no puede ser considerado como una hipótesis. Bien, de todas maneras, nuestra regla de decisión es pues una regla de decisión de cola a la derecha. Obtenemos las diferencias de estas dos muestras. Y en los datos anotamos que son 9 en total. 9 diferencias. 9 diferencias. Así que vamos a calcular, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a determinar cuál es el estadístico de prueba. Con grado de libertad n-1, o sea, 9-1, 8, y alfa 0,05, dado que no nos han dicho de qué niveles de confianza o de significancia trabajamos. Así que con estos dos datos, grados de libertad 8 y alfa 0,05, buscamos en la tabla A3 el valor de t. Y encontramos que con un alfa de 0,05, una cola, y 8 grados de libertad, el valor crítico es 1,860. Bien, ahora calculamos el estadístico de prueba con la media de las diferencias. Eso se puede hacer con una calculadora, ¿no? Y obtenemos D promedio, o sea, la edad la media de las diferencias igual a 0,274. Calculamos también la desviación estándar y nos resulta 0,135. Utilizando estos datos podemos calcular el estadístico de prueba, que sería en este caso 6,0889 y cae en la zona o región crítica. Por lo tanto, rechazamos H0 como verdadera. Bueno, H0 es verdadera y H1 falsa. Por lo tanto, podemos decir que existe evidencia muestral suficiente para probar que el método Karlsruhe tiene una media mayor que el método Leigh.
El día de hoy hemos trabajado muestras independientes y hemos visto el caso de que cuando no se conocen ni sigma 1 ni sigma 2 y no podemos suponer de que sean iguales. Luego hemos visto muestras emparejadas y en este caso, como ustedes saben y han visto, un sujeto produce dos resultados, un antes y un después, pudiera decirse, ¿no? Un dato o información con un tiempo anterior y un dato o información con un tiempo luego, ¿no? Después. Trabajamos entonces con las diferencias para hacer la prueba de hipótesis.